Saludos mis maníacos del Sword. De acuerdo a los comentarios del anterior video y la publicación, hoy traigo la guía del Knights Emperor. Y ahora he creado un formulario de Google en donde pueden votar por la guía de la siguiente clase. Eligen la clase que quieran, solo una, lo envían y listo. Tienen el enlace en la descripción. Gracias. Aclaración, estas guías las hago en base a lo que leo en las habilidades y testeando el personaje, más la experiencia que tenga yo sobre el personaje o mis experiencias. Si hay un pro player viendo esto, se agradecen sus aportaciones en los comentarios. También recuerden revisar la descripción por si dejo información adicional. Descripción: el Knights Emperor es una clase enfocada en DPS y además puede apoyar un poco a su equipo con super armor y reducción de defensas de los enemigos, siempre y cuando sean debuffeables. Lo primero que hay que explicar es el sistema de auras del Sword: aura de la vitalidad, que es la azul, y aura de la destrucción, que es la roja. Para intercambiar entre ellas tenemos la tecla V. Todas las habilidades y combos usan aura azul o roja, excepto la habilidad de esquivar, ambición, hiperhabilidades y master skills. Para saber qué auras consumen cada debilidad, vamos a su descripción, y ahí nos dice si consume aura azul y regenera aura roja o viceversa. Las habilidades activas y de tenacidad consumen un punto de aura, las de fuerza 2 puntos y las de trascendencia 3 puntos. En el caso de los combos no se consumen puntos de aura, sino que se otorgan efectos adicionales si usas la aura correspondiente. Cada aura otorga distintos efectos. Azul: velocidad de ataque y movimiento extra, reducción de consumo de mana de las skills de vitalidad azules y obtención de mana aumentado al recibir daño o impactando con skills o combos azules. Rojo: daño aumentado para skills rojas y combos rojos. Un truco que usan todos sobre el manejo de auras rojas es, por ejemplo, a la hora de spamear muchas skills rojas de trascendencia. En vez de ahorrar auras rojas de 3 en 3, simplemente se usa una skill de vitalidad y ya pueden activar el aura roja y usar la skill roja con sus beneficios. Y causa el mismo daño que si consumiéramos 3 auras. Por eso siempre hay que llevar una o dos skills azules de casteo rápido. Pasivas importantes: corte de viento, de nivel 35. Es un corte que se puede activar 45% de probabilidades con combos y tiene buen daño. Enfriamiento 2 segundos. Además reducirá el cooldown de tus skills en 7 segundos. Enfriamiento 5 segundos. Esta pasiva es de las más importantes para reducir nuestro cooldown. Luego la pasiva de nivel 40 le permite a Ambición aplicar super armor y resistencia al daño para todo tu equipo durante 12 segundos. La segunda pasiva del nivel 60 aumenta nuestro ataque en 11% por cada debuffo que recibamos durante 30 segundos y se acumula hasta 3 stacks. Y al parecer los debuffos del mundo de los demonios y el penalizador de grupo no cuentan para esta pasiva. Ojito con la pasiva nivel 90, que nos da 10% de crítico, para que lo tengan en cuenta a la hora de calcularle los stats a su personaje. Pero cuidado que en unos 3 o 4 meses, cuando llegue el cambio de balance, que sería entre agosto y septiembre de 2024, aquí en el server de Europa, van a quitar este efecto y ya no dará crítico. Después, la primera pasiva nivel 99 tiene varios efectos. Lo primero es que cada 3 impactos a los enemigos o cada vez que recibas daño, aumentará tu ataque en 2%, acumulable hasta 10 veces y durante 10 segundos. Si se pasan los 10 segundos, te van a quitar todos los stacks de una. También aumentará tu defensa cuanta menos vida tengas: 10% con 75% de vida o menos, 20% con 50% de vida y 30% con 25% de vida. También tendrás un 10% de probabilidades de reducir 20% de la defensa de tu enemigo con ataques de combo durante 5 segundos. El problema es que no hay forma de saber si le has bajado la defensa. Bueno, aquí podéis ver que le he bajado la defensa, pero por ejemplo en raids, cuando hay mucha gente, pues cualquiera le podría haber bajado la defensa. Así que yo no me preocuparía por esta pasiva. Simplemente tienes que lanzar un combo cada 5 segundos para activar la pasiva de corte de viento para reducir tu cooldown en 7 segundos y rezar para que le hayas bajado la defensa al enemigo también. Por último, dignidad del caballero, que nos otorga 15% de crit chance y maximice cuando hay un enemigo o más cercano. Y no es 2, ya que se olvidaron de actualizarlo en el anterior cambio de balance. Y atención, porque entre agosto y septiembre esta pasiva incrementará a 20%. Y bueno, por cierto, con lo que estamos viendo del Knights Emperor, al parecer es un poco masoquista como Vegeta.
La destrucción corre hasta mis huevos. Cuanto más le pegan, más duro y fuerte se pone. Segunda pasiva del nivel 99. Si estás quieto por más de un segundo, recibirás los siguientes beneficios: regeneración de vida y mana, más reducción del cooldown de una skill aleatoria en 5 segundos. También cuando actives esta pasiva, obtendrás otros beneficios que son probabilidad de crítico y maximice aumentados a 100% en el próximo impacto, solo uno, o en la próxima habilidad, todos sus impactos, que por cierto también costará un 20% de mana menos. Mira, todo rojo, impactos críticos. La verdad, esta pasiva no es muy útil en dungeons, solo serviría para cuando acabas de matar todos los monstruos de una fase o el jefe está haciendo un patrón con el que no le podrás atacar, para aprovechar y obtener reducción del cooldown y 20% de reducción del costo de mana de la siguiente skill, como Cuchilla Armagedón, ya que cuesta 300 de mana. Y tampoco es que vayas a usar tu skill más fuerte al reanudar el combate, ya que es probable que hayas perdido las pasivas de aumento de ataque. Autobufos. Cuchilla Armagedón. Sacas la espada y aumentas el alcance de tus combos. También obtienes potencia de ataque más 10%, aunque lo que se usa es su mod, ya que el casteo es más rápido y da mejores efectos. Ataque más 20%, velocidad de movimiento más 10% y acción speed más 5%. Pero dura 10 segundos menos que sin mod, aunque eso no es ningún problema en las dungeons. Después el resto de autobufos serían las pasivas del nivel 35, 60 y las 2 del nivel 99, que ya he explicado anteriormente. Buffos y debuffos. El único buffo que tiene para la party sería Ambición, que otorga super armor y resistencia al daño para todos. Y los debuffos que tiene son Destrozar armadura, que deberíamos usar cada 10 segundos aproximadamente. Reduce la defensa del enemigo impactado en 30%, y por otra parte tenemos un mod que la reduce en 50%, pero como consecuencia el enemigo causará un 12% más de daño. En general siempre se va a usar la mod, pero por ejemplo, si vais a una raid nueva o en la que no estáis muy preparados, se recomienda no usar la mod, ya que os van a meter una hostia. Pero bueno, siempre hay algún equipo masoquista o que le gustan los retos por ahí. Siguiente, Gran Cruz. Esta skill que funciona manteniendo la pulsada, consumiendo más mana cada segundo. Con la carga máxima aplicará un debuffo a los enemigos impactados, reducción de todas las velocidades en 20% y todas las defensas en 20%. No obstante, en 3 o 4 meses en el cambio de balance cambiarán estos efectos a daño físico recibido más 12%. Y el último debuffo sería la pasiva de nivel 99, probabilidad de reducir 20% la defensa física con combos. Skills más fuertes. La más fuerte y que deberías potenciar en la forja ahora mismo es Golpe Doble, que además ignora 50% de defensa. Y por cierto, entre agosto y septiembre también renovarán la mod de Golpe Doble, que pasará a ser la más usada ya que el casteo es rápido y mete 2 meteoritos increíbles. Después tenemos Triple Hazer, que es la vieja confiable, funciona muy bien para todas las clases de Elsword. Y por último Gran Cruz, que abarca una mayor área de impacto. Como vemos, el KAE destaca en daño con habilidades de trascendencia. Mejores skills de limpieza. La verdad no creo que haya una mejor entre comillas, cada una destaca más dependiendo de la situación. Tenemos Gran Cruz corte vertical, la mod de Huracán de Arena, pero entre agosto y septiembre, cuando la renueven, ya que le aumentará mucho el alcance, y será similar al cohete de la ATP. Por último, Molino de Viento, que solo sirve si los enemigos son tan débiles que se mueren de unos toques, o muy importante si se dejan arrastrar, para llevártelos a algún agujero si hay. Y ojitos, si son arrastrables pero muy fuertes, puedes atraerlos a todos y luego meterles una skill potente como Golpe Doble o lo que quieras. Skills para one-shotear. La mejor es corte vertical con el buffo de Cuchilla Armagedón, por supuesto, ya que aumenta su daño y alcance. Después tenemos la mod de Golpe Doble, contando solo su primer golpe. Luego está Golpe Trueno. Por último, Sentencia Final, la segunda hiper, que no la tengo desbloqueada para testearla, pero que debe ser la que más daño tiene, superando a corte vertical, ya que el daño es de 40.000% y el de corte vertical es de 5.000, así que la diferencia es demasiada. Ahora haré una demostración de cómo hay que jugar más o menos, aplicando todo lo explicado anteriormente. Aprovechamos la pasiva de estar quieto y usamos Cuchilla Armagedón. Metemos combos y destrozar armadura.
para bajar defensa y acumular la pasiva de aumento de ataque. Gran Cruz para rellenar la pasiva a 10 stacks y ya podemos empezar a pegar. Y fíjense en el truquito de regenerar una aura roja y seguir pegando con skills rojas. Ya pasaron unos 10 segundos, así que lanzamos combo, usamos destrozar armadura y continuamos. Pros y contras. Tiene muchas formas de hacerse más fuerte en combate, aunque tarda bastante. Tiene buenas skills de limpieza, pero debes posicionarte bien para limpiar mucho más. Aunque cuando se renueve la mod de Huracán de Arena, eso ya no será mucho problema. Otro problema es que hay que spamear combos a cada rato para reducir el cooldown y reducir la defensa del enemigo de paso. Aunque en teoría habría que hacer esto cada 5 segundos, en la práctica lo mejor es hacerlo cada 10 segundos aproximadamente o cuando lo necesites. Así que para jugar con el K hay que pensar, que no tiene mucho sentido teniendo en cuenta lo impulsivo que es el Sword. Y bueno, la mayor desventaja del Knight Emperor es luchar contra enemigos que se muevan mucho, ya que su mejor skill es golpe doble, que tarda bastante en ejecutarse. También, como hemos visto en la demostración, la forma de jugar es complicada, hay que hacer muchas cosas, por lo que hay que acostumbrarse a esto para jugar bien y hacer un buen daño. Por último, la tabla de calificaciones. En daño le doy un 7.8, ya que ataca muy lento, hay que apuntar bien y el daño tampoco es que sea muy roto. Aunque cuando renueven la mod de golpe doble le daré un 8.6. En soporte le doy un 5.5, ya que puede reducir 50% de la defensa, equivalente a un orbe de viento, y además otros 20% con la pasiva del nivel 99, y también puede dar super armor a todo el equipo y a distancia. Y en limpieza le doy un 7.8, aunque cuando renueven la mod de Huracán de Arena será un 8.9. Y eso es todo. Si les ha gustado el vídeo denle like y suscríbanse para que los vídeos lleguen y ayuden a más gente. Y por supuesto para animarme a subir más guías y de calidad. Como siempre, cualquier duda, aportación u opinión comenten aquí abajo. Buen día y hasta la próxima. Saludos a mis últimos 5 suscriptores públicos. Y esto pasó Ryu Ragna, Kulsuke, Luis y Subaki Dofus. Muchas gracias por suscribirse y apoyar el canal. Y por supuesto, muchas gracias a Juan David por esta donación de Super Thanks.